¿Alguna vez has sentido ese vacío en el estómago al entrar a una habitación y olvidar por completo a qué ibas? No es un fallo de tu memoria, es tu conciencia intentando sincronizarse con un lugar en el que no deberías estar. Bienvenido a la verdadera cara del mundo. Lo que tú llamas realidad no es más que una de las millones de capas de un sistema que se rompe a cada segundo. Cada vez que decides tomar un camino diferente, cada vez que eliges un sabor de helado en lugar de otro, el universo se desgarra. En ese microsegundo naces de nuevo. En una línea eres el dueño de una empresa. En otra estás huyendo de la justicia. En una más eres ese artista que aquí, por alguna razón, dejaste morir. Todas esas versiones de ti existen ahora mismo, respiran a través de un velo tan delgado como el humo. De repente, recuerdas que un actor murió hace años, pero hoy lo ves en las noticias. El mundo entero te dice que estás loco, que siempre ha sido así. Hoy, en Hablemos de, vamos a adentrarnos en estas realidades. Vamos a dar un salto al vacío para entender qué sucede cuando este velo se rompe. Bienvenidos. Julio de 1954. Aeropuerto de Haneda, Tokio. El calor es sofocante y el movimiento de pasajeros es el de un día cualquiera. Entre la multitud, un hombre de apariencia impecable se acerca al control de migración. Traje hecho a la medida, barba perfectamente recortada. Habla varios idiomas y su actitud es la de un hombre de negocios acostumbrado a viajar por todo el mundo. Entrega su pasaporte. El oficial lo abre y el tiempo se detiene. El documento es legítimo. Tiene sellos de aduanas reales, visados de países europeos y parece haber sido usado durante años. Pero hay un problema que hiela la sangre del oficial. El país de origen no existe. Tauret. El hombre explica, con una calma que pronto se convierte en desesperación, que su país está en Europa, entre Francia y España. Dice que su nación tiene más de 1000 años de historia. Los oficiales confundidos sacan un mapa y le piden que señale dónde está Tauret. El hombre señala el área donde se encuentra el Principado de Andorra. Pero cuando ve el mapa, su rostro palidece. Se pone frenético. Dice que Andorra no debería de estar ahí. Que ese es el lugar de su hogar, de su familia, de su empresa. El hombre lleva consigo monedas legales de varios países europeos que nadie reconoce, talonarios de un banco que no existe y una licencia de conducir emitida por un gobierno que nunca nació en nuestra línea temporal. Sin saber qué hacer, las autoridades japonesas lo escoltan a un hotel cercano. Lo dejan en una habitación en un piso alto, con 2 guardias armados vigilando la única puerta. No hay balcones, no hay salidas secretas. El hombre entra a la habitación, derrotado, pidiendo hablar con su esposa en Tauret. A la mañana siguiente, los oficiales abren la puerta y la habitación está vacía. No hay rastro de lucha, las ventanas están selladas por dentro, a 15 pisos de altura. Pero lo más aterrador no es que el hombre se haya desaparecido, es que todas sus pertenencias, su pasaporte imposible y sus documentos legales, que habían sido confiscados y guardados en una caja fuerte de la oficina de seguridad del aeropuerto, también desaparecieron. Como si la realidad se hubiera dado cuenta de su error y hubiera borrado cada rastro de ese hombre, regresándolo a la fuerza a la línea temporal a la que pertenecía. Imagina por un segundo que mañana intentas volver a tu casa, pero al llegar a tu calle hay un parque. Buscas tu casa y los vecinos te dicen que ahí nunca ha vivido nadie con tu nombre. Sacas tu identificación y nadie reconoce el escudo de tu país. ¿A dónde irías si el mundo entero decidiera que tú nunca exististe? Para entender cómo se rompe la realidad, hay que mirar hacia atrás, a un recuerdo que compartieron millones de personas y que simplemente no encaja con los libros de historia. Durante décadas, una cantidad impresionante de personas en todo el mundo vivió con una certeza absoluta. Nelson Mandela, el líder sudafricano, había muerto en prisión en los años 80. La gente recordaba los detalles del funeral, los discursos de su viuda, las noticias en la radio y el luto nacional. El recuerdo era tan sólido que, cuando en el año 2013 se anunció su muerte real en su casa de Johannesburgo, el mundo sufrió un cortocircuito. ¿Cómo era posible que millones de personas recordaran un funeral que nunca sucedió? ¿Cómo podían tener imágenes mentales de un evento que la historia oficial negaba? Ese es el origen de lo que hoy conocemos como el efecto Mandela. No es una confusión masiva ni una mala memoria colectiva. Es el rastro de una colisión.
es la prueba de que un grupo enorme de personas proviene de una línea temporal donde Mandela sí murió en la cárcel, pero que, en algún punto, se deslizaron hacia esta realidad, donde él salió libre y llegó a ser presidente. Este fallo en la Matrix se filtra en los detalles más pequeños y cotidianos de nuestra vida, como si el sistema que proyecta nuestra realidad tuviera píxeles muertos. Mira, por ejemplo, los dibujos animados de tu infancia. En la Warner Bros., muchos recuerdan haber escrito Looney Tunes con la doble O de Cartoon. Tenía todo el sentido del mundo. Sin embargo, en esta realidad, el nombre siempre ha sido Looney Tunes, como si se tratara de una sintonía musical. Lo mismo ocurre con el pequeño Pikachu. Una generación entera creció dibujándolo con una mancha negra en la punta de la cola. Millones de personas pueden visualizar esa punta negra con total nitidez. Pero en esta línea temporal, la cola de Pikachu es y siempre ha sido completamente amarilla. La mancha negra no existe, nunca existió, salvo en la memoria de quienes juran haberla visto. En el cine, el fenómeno es casi quirúrgico. En la película de Star Wars, El Imperio Contraataca, la frase más icónica de la historia es citada por todos como Luke, yo soy tu padre. Pero al reproducir la cinta original hoy mismo, la frase que sale de la máscara de Darth Vader es no, yo soy tu padre. El nombre Luke ha desaparecido de la grabación. Incluso en el supermercado las piezas no encajan. Hay quienes recuerdan los libros de los osos infantiles, como los Bernstein Bears, pero al buscar en las bibliotecas, los lomos de los libros muestran Berenstein con A. Estos detalles son los residuos de una colisión entre dos versiones de la historia. Tú recuerdas la versión A, pero te encuentras viviendo en la versión B. El sistema tiene una capacidad asombrosa para reescribirse a sí mismo. Las fotos cambian, los registros se alteran y los libros se imprimen con la nueva verdad. Lo único que el sistema no puede editar por completo es el recuerdo que vive dentro de tu cráneo. Ese es el único archivo que delata que, en algún punto del camino, saltaste de vía. Este es quizá uno de los casos más documentados y perturbadores de lo que sucede cuando el salto no es solo un detalle en un logo o una frase de una película, sino un desplazamiento total de tu propia vida. Imagina que mañana abres los ojos y todo parece normal. Las sábanas tienen la misma textura, la luz entra por la ventana con el mismo ángulo de siempre, pero en cuanto pones un pie fuera de la cama, notas que algo en el aire ha cambiado. Esto fue lo que le sucedió a Lerina García en el año 2008. Al despertar, notó pequeños detalles fuera de lugar. Las sábanas de su cama no eran las que ella recordaba haber puesto la noche anterior. Confundida, se preparó para ir al trabajo, el mismo empleo que había tenido durante los últimos 20 años en un edificio de oficinas en Madrid. Pero al llegar a su empresa, la realidad se desmoronó. Cuando llegó a su oficina, no encontró su nombre en la puerta. Caminó por los pasillos y no reconoció a sus compañeros. Lo más aterrador fue cuando llegó a su departamento y descubrió que otra persona estaba ocupando su puesto. Según los registros de la empresa, ella trabajaba en un departamento completamente distinto, en un área que ni siquiera conocía, bajo las órdenes de un jefe que nunca antes había visto. Lerina pensó que estaba sufriendo un ataque de nervios o un episodio de amnesia. Regresó a su casa, buscando refugio en lo familiar. Pero el horror no hizo más que crecer. Al entrar, su pareja estaba allí, pero no era el hombre con el que ella recordaba estar. Lerina mantenía una relación estable con un hombre llamado Agustín, con quien llevaba meses saliendo. Sin embargo, en esta nueva realidad, Agustín no existía, no había rastro de él. Contrató investigadores privados, buscó en registros telefónicos, visitó la casa donde supuestamente él vivía, y no encontró nada. En su lugar estaba su exnovio, un hombre con el que ella había terminado años atrás. En esta línea temporal, ellos nunca se habían separado. Vivían juntos, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus amigos y familiares la miraban con lástima, asegurándole que Agustín era un producto de su imaginación, que ella siempre había estado allí, con ese hombre, en esa oficina. Lerina García no había perdido la memoria. Ella recordaba su otra vida con una claridad quirúrgica, los nombres de sus compañeros, las discusiones con Agustín, las facturas que habían pagado. A diferencia del hombre de Tauret, que desapareció sin dejar rastro, Lerina se quedó aquí atrapada para siempre. Tuvo que aprender a vivir una vida que no era la suya, a trabajar en un puesto que no conocía y a dormir cada noche al lado de un hombre que, para ella, era un extraño del pasado. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. Los saltos entre realidades no siempre son viajes de ida y vuelta. A veces la grieta se cierra detrás de ti
y te deja varado en una versión de tu vida que no elegiste, rodeado de personas que te aman por cosas que nunca hiciste y recuerdos de un mundo al que ya no puedes volver. Hay una regla no escrita en el mundo de la tecnología. Un número de teléfono es una dirección única. No puede haber dos iguales funcionando al mismo tiempo. Pero a las 3:17 de la mañana, para un hombre llamado Javier, esa regla se hizo pedazos. Javier estaba solo en su departamento, rodeado por el silencio de la madrugada, cuando su celular comenzó a vibrar. Al mirar la pantalla, el aire se le escapó de los pulmones. En la pantalla aparecía su propia foto de perfil. El identificador de llamadas mostraba su propio número. Se estaba llamando a sí mismo. Con los dedos temblando contestó, esperando escuchar silencio o alguna broma pesada de un hacker. Pero lo que escuchó fue su propia voz, no una grabación, no una imitación, era su mismo tono ronco del sueño interrumpido, sus mismas pausas al respirar. Javier, no subas al coche mañana, no lo hagas, dijo la voz del otro lado. El Javier que sostenía el teléfono se quedó helado. ¿Quién eres?, alcanzó a preguntar. Soy yo, pero no el que estás oyendo ahora, respondió su propia voz con una urgencia que le erizó la piel. Mañana a las 8:40 vas a tomar la carretera por la libre. No vayas, quédate o inventa algo, por lo que más quieras, no estés ahí. La llamada se cortó. Javier miró el registro de la llamada, 3:17 AM. Llamada recibida de ¿yo? Intentó marcar de vuelta, pero el sistema le daba tono de ocupado o simplemente le decía que no se podía llamar a sí mismo. A las 4:02, el teléfono volvió a vibrar, pero esta vez, al intentar grabar la conversación, el archivo se corrompió y se borró solo del dispositivo segundos después. Al día siguiente, Javier, dominado por un terror instintivo, decidió no salir. Fingió una gripe severa y se quedó sentado frente al televisor. A las 9:15 AM, el noticiero interrumpió la programación, un choque múltiple en el kilómetro exacto donde él debería haber estado circulando media hora antes. En las imágenes se veía un coche del mismo modelo y color que el suyo, reducido a chatarra. Esto no es solo una historia de supervivencia, es la prueba de que las líneas temporales no son paralelas, sino que a veces se cruzan y se rozan. En una realidad, Javier murió en ese asfalto, pero en este último segundo de agonía, la energía de su muerte fue tan potente que logró perforar el velo y enviar una señal a la versión de él que aún tenía una oportunidad. A veces, las interferencias en las llamadas, esos ecos donde escuchas tu propia voz con unos segundos de retraso, o esos mensajes que llegan a tu bandeja de entrada de contactos que no conoces, pero que hablan como si fueran tus mejores amigos, son fugas de datos. Tu teléfono no solo está conectado a una red de antenas, está conectado a una frecuencia que, bajo ciertas condiciones de silencio o aislamiento, puede sintonizar la señal de la versión de ti, que tomó la otra decisión. La próxima vez que tu teléfono suene de madrugada y el número te resulte familiar, piénsalo 2 veces antes de ignorarlo. Podrías estar a punto de recibir una advertencia de la versión de ti que ya no tiene nada que perder. Imagina que vives con una marca, una cicatriz en la rodilla por una caída en bicicleta a los 10 años, o una pequeña quemadura en la mano que te hiciste cocinando hace un mes. Esas marcas son el mapa de tu historia, son la prueba de que estuviste ahí, de que sentiste dolor, de que tu cuerpo recuerda lo que tu mente podría olvidar. Pero, ¿qué pasa cuando el mapa cambia de la noche a la mañana? Un hombre de 34 años despertó una mañana sintiendo una extraña ligereza en la pierna izquierda. Al levantarse y mirarse en el espejo del baño, el corazón le dio un vuelco. La cicatriz enorme que le había dejado un accidente de moto a los 19 años había desaparecido. En su lugar, la piel estaba lisa, perfecta, como si nunca hubiera sufrido un rasguño. Confundido, le preguntó a su esposa, ¿te acuerdas de cuando me estrellé en la moto y casi pierdo la pierna? Ella lo miró con una mezcla de desconcierto y preocupación. Nunca has tenido una moto, siempre te han dado miedo, ¿de qué estás hablando? El hombre empezó a revisar su casa. En el garage no había rastro de herramientas de mecánica. En el armario no estaba su vieja chaqueta de cuero gastada. Pero lo más impactante fue encontrar una foto de boda en la mesa de noche. Una boda que él no recordaba haber tenido, con una mujer que, aunque vivía con él, se sentía como una extraña que había usurpado el lugar de su soledad. Él recordaba con una claridad absoluta el olor del asfalto quemado el día del accidente, el frío del hospital, los meses de rehabilitación. Ese dolor era parte de su identidad. Pero en esta línea temporal, ese accidente nunca ocurrió.
Ese yo que fue arriesgado y compró una moto nunca llegó a esta habitación. En su lugar, la versión de él que tuvo miedo, que fue prudente y que nunca se subió a 2 ruedas, es la que construyó esa vida familiar que ahora lo rodea. Él era un intruso con recuerdos de un hombre herido, en el cuerpo de un hombre sano. Esto sucede más a menudo de lo que pensamos. Personas que de pronto descubren que su tipo de sangre es distinto al que figura en sus registros de nacimiento hace años. Personas que encuentran lunares en lugares donde jurarían que antes no había nada. Tu cuerpo es una antena orgánica. Cuando cruzas una de estas grietas, tu conciencia se instala en la versión más cercana de ti mismo disponible en esta nueva realidad. Pero a veces, la transferencia no es perfecta. Te traes contigo los recuerdos de la otra línea, pero habitas un envase que tiene una historia biológicamente diferente. Esa pequeña marca que hoy no encuentras o ese nuevo dolor que apareció sin explicación es el residuo de tu salto. Tu cuerpo actual te está diciendo que no es la línea del tiempo donde empezaste tu camino. Tal vez esta mañana abriste los ojos en la versión de tu vida que no elegiste del todo. Tal vez, mientras escuchabas estas historias, algo dentro de ti se removió. Un detalle que no encaja, una sombra en la pared que parece estar fuera de lugar, o ese recuerdo de alguien que el resto del mundo dice que nunca existió. Si sentiste ese escalofrío, no lo ignores. Es tu instinto recordándote que el mundo en el que estás ahora es solo una de las tantas capas de papel que podías haber habitado. Esa otra versión de ti, la que se arriesgó, la que tuvo éxito, la que no perdió aquello que tú tanto extrañas, sigue existiendo en algún lugar. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque la grieta se ha vuelto a abrir para ti. Si mientras oías este video recordaste un detalle que nadie más parece notar, si miraste tu reflejo en la pantalla y por un segundo no te reconociste, escríbelo en los comentarios. Esto me pasó, mi realidad cambió y nadie lo notó. Escríbelo para dejar una marca en este mundo digital de que tú todavía recuerdas el anterior. Porque si lo haces, tal vez puedas forzar la próxima grieta antes de que se cierre para siempre. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que hayas visto este video. Esto fue Hablemos de. Nos vemos en la siguiente versión de la realidad.